Para entender el México de la segunda mitad del siglo XX, creo que es indispensable entender una figura, un solo nombre, que, bueno, se volvió sinónimo de noticias: Jacobo Zabludovsky. Totalmente. Y es que no era nada más un periodista. Durante décadas fue el árbitro del relato nacional. El árbitro, me gusta esa palabra. Sí, su programa 24 horas no era un simple noticiero. Era el lugar donde la realidad del país se validaba, se empaquetaba y se entregaba todas las noches. En una era sin internet, además, sin redes sociales, sin todos estos contrapesos que hoy damos por sentados. Su autoridad era, casi absoluta. Casi. Y fíjate, justo esa autoridad es el punto de partida de todo el material que revisamos. Pero lo que me parece fascinante es que el análisis no se queda en el personaje público, en el hombre frente a la cámara. No, para nada. Al contrario, lo usa como un faro, pero para iluminar la sombra que proyectaba detrás de él. O sea, la gran pregunta que se explora es cómo un hombre que controlaba de forma tan férrea la narrativa de un país ejercía ese mismo poder en su propia casa, en lo más íntimo. Exacto. Ahí está el meollo del asunto. Justo ahí es donde nos vamos a meter de lleno. La misión de esta conversación es usar estos textos para explorar el costo humano de un prestigio de esa magnitud. Y a través de este análisis vamos a ver cómo esa figura paterna tan enorme generó casi de forma inevitable 3 grietas en la familia. Grietas que son básicamente las vidas de sus hijos. Fueron sus 3 hijos, cada uno como una respuesta muy distinta a la presión de llevar un apellido que, en México, lo era todo. A ver, arranquemos con la personalidad de Zabludovsky, porque es la clave de todo. Los textos lo pintan con un estilo muy, muy particular. Sobrio, contenido, de una serenidad casi calculada, ¿no? Sí, totalmente. Su poder no venía de alzar la voz, ni del pleito, ni del debate acalorado. Venía del opuesto. De los silencios. De los silencios, de las pausas, de lo que elegía decir y, yo diría sobre todo, de lo que decidía callar. Y esa es la primera conexión que hace el análisis. La pregunta es si era posible apagar ese personaje al llegar a casa, si se relajaba. Y lo que argumenta el material es que no. Que casi no había fisuras. Casi no había. La línea entre la figura pública y el hombre privado era increíblemente difusa. O sea, no era un rol que se ponía para la cámara. No, era su personalidad. Ese control, esa precisión, esa contención emocional que lo hizo exitoso en público, pues era él en privado. El control no era una actuación. Entonces la casa funcionaba como una extensión del estudio de televisión. Ándale, hay una parte del material que es muy reveladora. Describe la casa no como un hogar ruidoso, sino casi como una embajada. ¡Wow! ¿Una embajada? Todo en su lugar, todo impecable. Y esto, claro, pues marcó por completo la infancia de los hijos. Totalmente. El análisis describe cómo los niños, por ejemplo, no tenían permitido correr o gritar en ciertas áreas. Pero no era un regaño constante, ¿o sí? No, y eso es lo interesante. No era una prohibición explícita, sino una de esas reglas no escritas que, flotan en el aire. Entonar. Esa es la sobriedad de la que hablan los textos, una que se vive en el cuerpo. Crecieron con todos los privilegios materiales, sí, pero bajo un mandato implícito. La representación impecable del apellido. Y me imagino que el afecto se manejaba con esa misma lógica. El material sugiere que el cariño se daba por sentado, pero no se demostraba de forma expansiva. Desordenada. Exacto. Todo medido, todo contenido. ¿Y qué efecto tiene eso en un niño? Pues ahí está el núcleo de todo el argumento psicológico. El efecto es profundísimo. Los niños aprendieron a autoobservarse constantemente. A medirse. A medir cada palabra, cada gesto. En ese ambiente, el valor personal no se mide por la espontaneidad, sino por la corrección, por la capacidad de no cometer un error. ¡Qué presión! Es como tener un crítico interno súper estricto, pero ese crítico tiene la voz de tu padre y además el peso de la opinión pública nacional. No es solo un hazlo bien. Es un no falles porque aquí el fracaso es noticia. Justo. A eso el análisis le llama la autoridad interiorizada. Autoridad interiorizada. Me parece un concepto potentísimo.
Y supongo que esa voz interna tuvo que manifestarse de formas muy distintas en cada hijo, ¿no? Claro, no todos reaccionan igual. Por ejemplo, en el caso del hijo mayor, Jacobo Jr., el material sugiere que encontró una forma muy particular de lidiar con esto. Así es. Su camino es el que el análisis define como la permanencia contenida. Es fascinante, porque a primera vista parece lo más lógico. Siguió los pasos del padre. Se quedó en el periodismo, en el análisis intelectual, en el mismo ecosistema. Pero la clave está en el matiz. Lo hizo de una manera muy estratégica, sin intentar jamás ocupar el trono. Estaba más cerca del texto, del análisis escrito, que de la cámara. Exacto. Lejos del reflector que definía al padre. ¡Qué locura!, ¿no? Es como estar compitiendo contra un fantasma que además es tu papá y una leyenda. El material habla de la presión constante de la comparación. La duda permanente. Sí, tanto para él como para los demás, de si sus logros eran por mérito propio o por el apellido. Vivir en esa delgada línea debe ser agotador. agotador y definitorio. El resultado, según se argumenta, es una carrera muy sólida, muy respetable, pero siempre medida. La estrategia inconsciente parece haber sido brillar lo suficiente para validar el apellido, pero no tanto como para parecer que desafiaba al padre. Ni tan brillante que pareciera arrogante, ni tan opaco que se viera como un fracaso. Es un equilibrio increíblemente precario. Una forma de lealtad y a la vez de autoprotección. Justo. Ok, entonces, ese es un camino. Quedarse cerca, pero en un segundo plano. Pero su hermana, Diana Zabludovsky, eligió la ruta completamente opuesta, ¿cierto? Totalmente, Ella se fue lo más lejos que pudo de ese mundo. completamente. Su trayectoria se define como la distancia deliberada. Ella se movió hacia el mundo académico y cultural, un espacio regido por otras reglas. Claro, donde el reconocimiento no depende de la fama instantánea, sino del trabajo a largo plazo. Fue una forma muy clara de construir su propia soberanía. Y fíjate que su caso me parece súper interesante, porque su silencio habla muchísimo. El análisis subraya que su decisión de no dar entrevistas sobre la familia, de mantenerse al margen, no es pasividad. No, para nada. Es una declaración de principios. Es su forma de recuperar la autonomía. Sí, de evitar que cada uno de sus logros, cada movimiento, fuera filtrado a través del lente del apellido Zabludovsky. En cierto modo, demuestra que el prestigio, visto desde afuera, puede sentirse como una jaula. Incluso unas sin barrotes visibles. Su éxito fue ser reconocida por su propio trabajo en un campo donde el apellido no le daba una ventaja inherente. Se salió del encuadre para poder pintar su propio cuadro. Una rebelión silenciosa. Y si la de Diana fue una distancia estratégica, la del tercer hijo fue borrarse del mapa por completo. Eso es lo más radical de todo. Sin duda. El material lo describe como el retiro total, a diferencia de sus hermanos que de una u otra forma negociaron con el legado. Uno desde adentro y la otra desde una distancia respetuosa. Exacto. Él optó por salir por completo del espacio público. Cerró de golpe las puertas que el apellido le abría de par en par. Su nombre de hecho apenas existe en registros mediáticos. Es una decisión radical. Me pregunto cuánta fuerza se necesita para decirle que no a un mundo que te lo ofrece todo solo por cómo te apellidas. ¿O cuánta presión se debe sentir para que desaparecer parezca la única opción viable para poder respirar? Claro. Y el análisis es muy cuidadoso en no enmarcar esto como una derrota. Al contrario, lo presenta como una estrategia de supervivencia, como el acto definitivo para recuperar el control total sobre tu propia narrativa. Su silencio no es un vacío. Es un lenguaje en sí mismo. Es el acto de romper con esa lógica de vigilancia constante que marcó su vida. Y con él se completa el mapa de la fractura. Quedarse dentro. Salirse del encuadre. Y borrar la propia huella. Ahí están los tres. Quedarse, alejarse y desaparecer. 3 formas de sobrevivir a la sombra. Entonces, si conectamos estos 3 caminos, el análisis nos lleva a esta idea central que mencionaste antes, la herencia psicológica. O sea que el legado más pesado no fue el dinero o los contactos, sino algo mucho más profundo. Un mandato invisible, exactamente. Un conjunto de expectativas y límites no dichos que venían empaquetados con el apellido. Y lo más complejo es cómo ese poder externo del padre se fue internalizando. Se fue metiendo hasta convertirse en autocensura.
Esto explica, por ejemplo, por qué nunca hubo enfrentamientos abiertos o escándalos públicos en la familia. No era necesariamente por lealtad. No, sino porque la disciplina de la contención, la que aprendieron desde la cuna, seguía operando en sus vidas adultas de forma casi automática. Oye, y hay algo que me llamó mucho la atención. Uno pensaría que, con la muerte de Jacobo Zabludovsky, la presión disminuiría, que por fin se liberarían de esa sombra. Pero el material sugiere que ocurrió todo lo contrario, ¿cierto? Sí, ¿cómo es eso posible? Esa es una de las observaciones más agudas del análisis. La ausencia física de la figura paterna hizo todavía más evidente el peso de esa herencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando la persona ya no está, lo que queda es el símbolo, el mito. Y un mito es mucho más pesado e inamovible que una persona de carne y hueso, ¿ves? Claro, la sombra, sin el hombre que la proyectaba, se hizo más nítida, más permanente. Y esto como que solidificó los roles que cada hijo ya había adoptado. Claro, la permanencia vigilada de Jacobo Jr. se vuelve perpetua, porque el punto de comparación ahora es una leyenda intocable. Ajá, la distancia estratégica de Diana se reafirma como la decisión correcta para preservar su identidad. Y la retirada total del tercer hijo se convierte en un silencio definitivo. Son adaptaciones a una carga que se volvió eterna. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante que plantean los textos. Que estas tres trayectorias no hablan de debilidad. Sería muy fácil juzgarlas así. Sí, sería lo fácil. En realidad hablan de diferentes y muy complejas estrategias de adaptación para poder convivir con una autoridad que ya no estaba afuera, sino adentro de ellos mismos. Como dice una frase del material que me encantó, el poder no los destruyó de golpe. Sino que los modeló lentamente. Los modeló lentamente, definiendo sus silencios, sus elecciones y también sus renuncias. Exacto. Y ahí es donde la historia trasciende a una sola familia y nos deja pensando a todos, ¿no? Más allá del ícono periodístico, la vida de sus hijos nos revela el costo invisible que a menudo acompaña el gran prestigio. La pregunta clave que se desprende de todo esto no es si Zabludovsky fue un periodista influyente. La historia ya tiene una respuesta para eso. La verdadera pregunta es otra. Es si una figura tan dominante por definición puede dejar suficiente oxígeno en la habitación para que otros existan por sí mismos sin tener que definirse constantemente en relación a ella. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón. El legado de la fama o del poder rara vez se mide en estas cosas, en los silencios, en la autocensura, en las vidas diseñadas cuidadosamente para no incomodar, para no hacer ruido. Exacto. Y sin embargo, es ahí donde a menudo se expone el impacto más profundo y duradero. Los hijos, en este caso, tuvieron que convertirse en arquitectos de sus propios márgenes, de sus propios silencios, en un espacio donde antes había una autoridad que lo ocupaba y lo definía todo. Lo que nos deja con una reflexión final que surge directamente de este análisis. Cada vez que se celebra a un ícono, a una figura monumental, rara vez pensamos en quienes crecieron a su lado, aprendiendo quizás que la excelencia también puede ser una carga asfixiante. Totalmente. Y la pregunta queda en el aire. Si uno llevara el apellido de una leyenda, ¿qué camino elegiría? Intentar continuar ese legado, sabiendo que la comparación será inevitable. Trazar un rumbo propio, completamente distinto. O tal vez, la opción más valiente de todas, desaparecer, para proteger lo poco que queda de la propia intimidad